El realismo social en el Ecuador. ¿Qué es el realismo social en el Ecuador? La característica principal del realismo social ecuatoriano es el indigenismo, pero es cuando un escritor es ajeno a la realidad del indio, mestizo o negro, pero aún así se escribe sobre esto. Otras características son que escriben según la fonética o dialecto de las comunidades campesinas. ¿Qué escenarios se emplean en el realismo social ecuatoriano? Se desarrollaron en lugares cercanos a los lectores, las estrechas calles de Quito, los campos y pueblos costeños, los ríos, lagunas y caseríos de pesca, las haciendas o latifundios serranos, etc. Destacan por la tradición oral como elemento importante de nuestra cultura. ¿Quién fue el primer escritor del realismo social en el Ecuador? Aunque el primer libro del realismo social ecuatoriano fue publicado por Luis Martínez en 1904, se considera que el libro que dio inicio al realismo social como tal fue el libro Los que se van, escrito por Joaquín Gallegos Lara, Enrique Gigelbert y Dimitrio Aguilera Malta. Antecedentes históricos que permitieron el realismo social. El realismo social, como movimiento literario, surgió en un país mísero. El Ecuador se sumió en la pobreza por la caída de exportaciones de cacao. Causas económicas internacionales de la miseria del Ecuador de inicios del siglo XX. En 1914 comenzó la Gran Guerra entre las potencias europeas. La guerra frenó el consumo mundial del cacao. Ecuador, como siempre dependiente de los productos primarios de exportación, se hundió en la crisis. De hecho, desde 1907, los precios del cacao estaban ya en franca picada. Para fines de la Primera Guerra Mundial, las plantaciones de cacao ecuatoriano fueron devastadas por la escoba de bruja y la monilla. En resumen, Ecuador estaba en completa miseria. Causas nacionales de la miseria ecuatoriana de inicios del siglo XX. En 1912, Eloy Alfaro fue asesinado, arrastrado por Quito e inmolado en el Parque Elegido. Desde aquella horrida barbarie hasta la Revolución Juliana de 1925, asumieron el poder ejecutivo del Estado los representantes de los banqueros de Guayaquil y las cámaras de comercio. Los datos históricos confirman que las leyes favorecieron a los grandes grupos de poder. En el siglo XIX, el Estado ecuatoriano era un país gobernado desde las élites y solo para las élites. Con las reformas alfaristas, los grupos desfavorecidos se vieron medianamente incluidos en la sociedad. Se comenzó a dar voz a los explotados. Por ello, muchos campesinos se unieron a sus montoneras. Pero tanto el poder hacendatario conservador de la capital como el poder oligárquico de la costa impidieron verdaderas reformas sociales. En el realismo social se dieron los más grandes y significativos cambios, formales, temáticos, ideológicos y conceptuales, desde el romanticismo y modernismo. Resumimos todas sus características en los siguientes puntos. Se alejó de la escritura castiza, es decir, se escribe el dialecto puro de cada región y se trata la miseria del oprimido. Su temática buscó mostrar al indio, montubio y afrodescendiente como la clase sometida y humillada. Se muestra solo lo que se ve. En varias obras, caso aparte de Los animales puros de Jorge Vera, la misión del escritor es solo mostrar lo que se ve, casi no se interioriza en las ambigüedades humanas de los personajes. Temas recurrentes en los libros fueron la Revolución alfarista, las montoneras, la Revolución de Carlos Concha y la masacre guayaquileña del 15 de noviembre de 1922. Se recurre a una especie de costumbrismo, pero según Alejandro Moreano, 2015, un costumbrismo que busca en formas crueles y brutales de las costumbres ecuatorianas. El indejismo. La corriente del indejismo se encarga de mostrar la explotación hacia el indígena de la sierra. En este tipo de relatos son personajes típicos: el indígena sometido, el hacendado, el mayordomo, perro fiel del hacendado que ayuda a someter a los indígenas, el teniente político de la ciudad y el sacerdote corrupto y dionisiaco. Se llama literatura indejista, puesto que es escrita por mestizos que apenas son observadores de las condiciones de la miseria en que vivió este grupo social. No es una literatura indígena, puesto que no es escrita por este grupo étnico. De ahí que se respete en varias obras la máxima del realismo social: se muestra solo lo que se ve. Conclusión: la generación del 30 o realismo social significó el nacimiento de la literatura de nuestro país.
porque se escribió con los dialectos puros de nuestra gente, se escribió sobre nuestra gente, se escribió sobre la base de nuestra historia y se comprometió con el desarrollo de nuestra patria. No decimos que la literatura debe ser comprometida, pero a falta de gobiernos que se comprometan con la patria, ¿qué otra cosa les quedaba a los intelectuales hacer? Espero que este microdocumental les sirva y haya sido de su agrado. Hasta la próxima.